El tema de los niños sigue flotando en el ambiente y ya tenemos nuestro enlace directo hasta la ciudad de Cuernavaca para hablar con el especialista Mauricio Carvajal, que con quien justamente hablaremos de este tema siempre vigente, siempre importante, el tema de los niños. Así es que vámonos hasta la ciudad de Cuernavaca para hablar con Mauricio Carvajal Guajardo sobre justamente los niños, sobre la historia del reconocimiento de los niños. Le recuerdo que Mauricio es un reconocido psicólogo, logoterapeuta y tanatólogo, colaborador de varios medios de comunicación y con un largo historial académico. Por ello nos da mucho gusto siempre recibirlo, y más en estos días tan especiales. Ayer Día del Niño, hoy Día del Trabajo. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, don Evaristo? Pues efectivamente, muy buenos días. El de ayer y el de hoy, aunque parezcan fechas diferentes, hubo un tiempo en que se vinculaban porque el niño era objeto de ser trabajador. Tan solo se ponía en pie el niño para que pudiera ser tomado como fuerza de trabajo. Así es de que el Día del Niño de ayer y el Día del Trabajo de hoy en algún tiempo se juntaban en estos pequeños seres humanos. Así es, y Mauricio, no hay que descartar que hoy día todavía muchos niños en el mundo son usados como trabajadores. Ha disminuido, pero también hay reportes de vez en vez que nos dicen cómo los niños tienen que trabajar y en circunstancias no muy buenas. Así es que bueno, el tema de hoy, historia del reconocimiento de los niños. Adelante, Mauricio. Pues mire usted, parece extraño que se pueda hablar de reconocer a los niños cuando hoy los niños tienen un lugar específico, un lugar muy claro en la sociedad, y nadie discute ya en general el cuidado que se deba tener a los niños, la atención que se va a tener a los niños, y que son reconocidos como seres humanos en formación. No son adultos chiquitos, ni tienen estas cualidades de capacidades de responder a las circunstancias de la vida como se pensaba en el pasado. Entonces, ir reconociendo esto tomó toda la vida, todo el tiempo del desarrollo humano que ha habido. Pues ha habido, si hay seres humanos, hubo seres humanos que fueron niños en su momento. Entonces ha habido niños en todo tiempo, pero no han sido considerados, interpretados, analizados apropiadamente. Tenemos diferentes evidencias de lo que ha sucedido en diferentes momentos del desarrollo de la humanidad. Y tenemos la antigüedad o la prehistoria, es decir, el registro previo al registro histórico, donde se pueda tener más conocimiento de las cosas. Y desde la antigüedad ya se tenían hijos, y sin saber por qué las parejas se reproducían sin saber que se estaban reproduciendo, tenían actividad sexual sin saber que de la sexualidad podía haber un embarazo, no estaba asociado una cosa con la otra. Entonces de pronto había sorpresa de un embarazo, se le atribuían efectos mágicos religiosos, y que pudiera haber sido entonces un designio de alguna deidad, de algún dios, o un castigo, dependiendo cómo fuera tomado el embarazo, pero no como una respuesta fisiológica a un acoplamiento, ¿no? Hacer el amor en una pareja. Y si hoy en día todavía se habla del estado de gravidez, entonces un estado de enfermarse que puede tener toda una serie de síntomas, no era bienvenido, ¿no? Era temido incluso, y se repudiaba un poco el estado de gravidez, estar enferma la mujer para llevar a efecto un embarazo. Entonces tenía muchas connotaciones porque no se sabía cuándo sucedía, no se sabía por qué sucedía, y además traía estos efectos de sentimientos de malestar. Y además, a la hora del alumbramiento, hoy en día
se manejan las cesáreas y eso salva muchas vidas, pero en el pasado, si el niño estaba mal acomodado, mal encajado para ir por el canal de parto, se podrían morir la madre y el hijo. Entonces, tenía sus dificultades. Eso generaba actitudes hacia las personas en una forma irracional porque no saben qué es lo que sucedía. Finalmente lograba nacer el niño y no se sabía qué hacer con él. Y los niños, muchos niños en la antigüedad, antes de Cristo, después de Cristo, en toda esa época donde el conocimiento no era suficiente, sobrevivían los más fuertes. Eso es lo que sucedía, porque no había higiene. Es hasta el siglo XVIII cuando se descubre toda esta vida microscópica, ¿no? Los virus, las bacterias y demás, y que hay que tener asepsia para las cosas, limpieza. No se sabía nada de eso, entonces sobrevivían los más fuertes. Y se puede entender por qué la esperanza de vida era tan corta. Las personas eran viejos a los 35 años, ¿no? A los 40 años ya eran viejos por esta dinámica de morir muy jóvenes. Entonces los niños que iban sobreviviendo eran considerados objetos y eran considerados fuerza de trabajo y eran considerados como animales de carga en muchos casos. No había esta afectividad, no había este apego, no había esta identidad que hoy tenemos, ¿no? De padres a hijos, el amor materno, ¿no? Esto se fue construyendo poco a poco. Por supuesto que en todo tiempo ha habido personas que se conmueven más fácilmente unas que otras, en donde lo ven muy práctico todo, y ya llega el tiempo de la Edad Media, en donde ya hay más organización política, más organización social, más organización económica. Entonces los niños son considerados dependiendo de quién son hijos. Si son hijos de potestades, de reyes, de principados, de monarcas, ¿no? De faraones, en fin, de personas en la élite, entonces sí tenían algún tipo de tratamiento, muy burdo, pero algún tipo de tratamiento que los cuidaba un poco más. De otra manera eran fuerza de trabajo, eran objeto de trabajo. Lo tenemos en México y no tan lejos, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? En donde las familias eran de 10, 14 hijos porque eran fuerza de trabajo, eran para trabajar los hijos. Pero bueno, en este desarrollo se va dando la idea de que los hijos son propiedad de los padres, ellos son los dueños y pueden definir qué hacer con ellos. Desde siempre ha habido abusos con los niños, abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales, desde siempre, y más si se considera que son propiedad. Hoy en día hay mucha gente, ahorita que le estoy hablando, don Evaristo, hay personas que siguen pensando que mis hijos son míos y yo puedo hacer lo que quiera con ellos. En el modernísimo siglo XXI hay gente que sigue opinando cosas así. Entonces imaginemos en el pasado. Y esto se vuelve difícil en la medida en que se ven oportunidades de explotación a los hijos, porque entonces se pueden vender, se pueden esclavizar, se pueden sodomizar, se pueden hacer muchas cosas con ellos, menos amarlos o menos comprenderlos o menos dedicar tiempo a ellos. Y es justamente hasta el periodo de las colonias, entre la Edad Media y cuando empiezan a darse las colonias, que se empieza a dar por vía de observadores que los niños tenían ciertas capacidades diferentes a los otros adultos. Los otros adultos son los adultos, porque los adultos niños eran vistos como adultos chicos, y no. Y estamos frente a las puertas de lo que se llamaría hoy la nueva pedagogía. También vendría la psicología, pero la pedagogía es como la comprensión de la cosmovisión del niño, cómo piensa el niño el mundo, cómo abstrae el mundo, cómo se apropia la realidad en la que vive el niño, y nadie lo consideraba. Eran utilizados como fuerza de trabajo. Podemos imaginar hoy en día a un niño de 8 años trabajando 16 horas al día
en trabajos manuales, en trabajos muy mecanizados, en trabajos de riesgo, como sucedía en la Inglaterra del siglo antepasado, donde los metían a las chimeneas. Entonces teníamos niños de 4 o 5 años ya trabajando en diferentes ferias, factorías y fábricas, y que arriesgaban la vida, morían los niños en el trabajo. Es célebre todo este tiempo de la industrialización del Reino Unido, de Inglaterra, donde las fábricas pues tenían como combustible el carbón. Entonces había los chacuacos, estas chimeneas, estas fumarolas que se iban llenando de hollín, se taponeaban, y eran los niños los que se tenían que meter a deshollinar, a limpiar. Por supuesto, esto los enfermaba, esto los mataba, no a la larga, digamos al medio plazo, y los niños no llegaban a cumplir ni 10 años cuando ya morían muchos de ellos, y si lograban sobrevivir ya eran inútiles para el trabajo porque estaban enfermos, estaban muy enfermos de problemas respiratorios, en fin, de fracturas que sufrían al quedarse atorados en los chacuacos, y los jalaban con cuerdas para sacarlos aunque fueran desmembrados. En fin, había cosas muy terribles y se utilizaban como fuerza de trabajo. Hubo un tiempo en el que un caballo, que el caballo es un animal que se le puede usufructuar, es para el trabajo, es para la compañía, es para el transporte, o animales como las vacas que dan la leche, ¿no? Las reses que pueden ser para comer. En fin, tenían más valor estos animales que un niño. Un niño, al contrario, costaba, era una boca más, incluso se maneja en el argot de la economía, ¿no? Del campo a la ciudad, de otra boca más que mantener. Pues así era. Y se empieza a ver al niño gracias a estas personas que van haciendo sus primeras anotaciones en lo que va a ser la pedagogía. Y es hasta el siglo XX, y si, mire, don Evaristo, si levantamos la mano, en 25 años hacia atrás estábamos en el siglo XX. O sea, hace 25 años era el siglo XX. Pues es hasta el siglo XX en el que se empieza a hacer de manera formal el reconocimiento de los niños como seres humanos en formación. Y es en 1924, estamos en 1 de mayo del 25, es decir, hace 100 años con 5 meses, apenas 100 años con 5 meses, se dio la primera vez en donde ya una sociedad organizada estaba haciendo el reconocimiento de los niños como seres humanos que hay que mirarlos de manera diferente a los adultos. Esto lo hace la anterior institución a la ONU, que se llamaba la Sociedad de las Naciones, la SDN, y en 1924 publica por primera vez algo referente a los niños, ¿no? Y pasa a ser histórico este hecho, y de ahí ya empezarán a documentarse más las cosas, se nutre el conocimiento de psicólogos, de pedagogos, de investigadores, de la forma del ser niño, y es hasta 1948, ya con la ONU, con la Organización de Naciones Unidas, que el 2 de enero del 48 se plantea que menores de 18 años tienen que ser considerados niños. Y entonces ya se hace ahí un parteaguas, ¿no? Ya hay dos poblaciones, los niños y los adultos. Vendrá todavía una fragmentación más con los adultos mayores y demás, pero eso todavía no, con los niños. Es hasta 1948 que se reconoce a los niños como tal. Todavía no cumplimos ni 100 años de esto, es muy reciente. Entonces,
Tal vez las personas que estén escuchando digan con horror, pero qué barbaridad, sí, no tenemos mucho tiempo de haber reconocido a los niños como seres humanos en formación. Y en 1948, ¿sí? Ahí es cuando se plantea en la Carta de Derechos y demás un apartado para los niños, los derechos de los niños, de los menores de 18 años, esos son los niños. Todavía entre un recién nacido y un ser humano de 18 años hay más fragmentaciones. Está la infancia, la niñez, la pubertad, la adolescencia, etcétera, la adultez joven, ¿no? Que serían los de 18 años, y que cada uno va a tener sus características. Y si lo vemos así a la distancia, nos damos cuenta que los niños han sido incomprendidos en la mayor parte de la historia del ser humano. Y que es ahora cuando tienen este reconocimiento los niños y que ya existen muchas instituciones, mucha legislación, hay mucho conocimiento al respecto. Hoy en día sigue habiendo millones de niños trabajadores, cuando ya las leyes a nivel global, sus derechos dicen que un niño debe de vivir su infancia, debe de vivir su niñez, y que el trabajo estará destinado para una etapa posterior de sus vidas y no en la infancia, para un armónico desarrollo integral, emocional, físico, afectivo y de relación. Sigue habiendo hoy en día este tipo de flagelos. Entonces imaginemos cómo era en el pasado. El 20 de noviembre de 1900, ahora verá, 20 de noviembre de 1948, me parece, no, del 89, el 20 de noviembre del 89 es cuando se aprueba la Carta de los Derechos de los Niños, y es considerado el 20 de noviembre, bueno, en México es el Día de la Revolución, pero el 20 de noviembre a nivel global es considerado el Día Internacional del Niño. Ayer tuvimos el 30 de abril, que es local, solamente para nosotros. En México se celebra el Día del Niño a nivel local, pero digamos, rememorando todos estos hechos, es el 20 de noviembre el Día Internacional del Niño y de la Niña, ahora con esta división también de la identidad. Entonces, no tenemos mucho tiempo de que hemos considerado a los niños como nuestros antecesores en el desarrollo evolutivo, ¿no? Nos antecede nuestra niñez, ¿no? Y nos convertimos en adultos, y todavía hay mucho más por aprender de ellos, por saber de ellos y poder considerarlos con la dignidad que merecen los menores de 18 años. Realmente impresionado, Mauricio, con esta reseña histórica que nos trae una visión de cómo eran los niños hace apenas, lo ha dicho claramente, 100 años, hasta que aparece este documento que protege sus derechos. Realmente más impresionado estoy por la resiliencia que tuvieron aquellos niños, muchos de ellos hombres pensantes, inventores, genios de la humanidad, a pesar de esas condiciones. Hoy hablamos de las heridas de la infancia, cualquier cosita que te pasa, pues ya no puedes vivir a gusto por esa situación. Imaginémonos entonces lo que aquellos niños tuvieron que vivir, y aún así salieron adelante, empujando, avanzando con la humanidad. Algo verdaderamente sorprendente esto que nos ha reseñado, y que bueno, nos permite ver cómo vivían, cómo era la situación de la edad de los niños. Y para cerrar, me parece importante, para cerrar ahora, ¿qué debemos hacer? Ya están los derechos de los niños, ya tenemos más conciencia. ¿Qué nos recomienda en casa, en la calle, donde haya niños? ¿Cuál debe ser el trato que debemos darles?
Hoy en día se manejan algunos conceptos relativos a cómo vincularnos con los niños, y uno de ellos se llama crianza positiva. Y la crianza positiva es un saber, es un conocimiento que se va articulando, donde se propone que vaya acompasado, vaya acompañado, vaya armonizado desarrollo de los niños con el afecto, con el reconocimiento, con la ayuda que requiere cada niño en su momento, para que pueda desarrollar su personalidad y además sus potencialidades. Usted lo decía muy bien, en la resiliencia, todos nacimos, y muchos de los que nacieron en aquellos tiempos y que sobrevivieron se convirtieron en pensadores, se convirtieron en las primeras personas que estaban edificando la explicación de que los niños requieren de un tratamiento aparte. Entonces, si se hace esta crianza positiva, podremos tener la posibilidad de niños que se convertirán en adultos y que el día de mañana dirigirán una nación, encabezarán una familia, tendrán una relación de pareja, y el hacer de la vida estará en manos de esas generaciones. Hoy los bebés de brazos, esta generación de bebés de brazos llegará a un punto en que sean los que ocupen puestos gerenciales, directivos, de mando y de toma de decisiones. Será cuestión de tiempo. Entonces, vincularnos con ellos, acompañarlos, va a ser una alternativa a reconsiderar. Recordemos que en una vida de 80, 90 o 100 años que hoy se logra tener por el desarrollo tecnológico, el conocimiento, la esperanza de vida es mayor, solo 18 años son niños, solo 18 años, de 100, solo 18 años. Entonces es un tiempo muy breve, y eso de 18 ya es relativo, porque a los 15, a los 12 ya no están vinculados con los padres, gracias a los juegos electrónicos, gracias a todos los entretenimientos que hay. Entonces perdemos a nuestros niños en los primeros 10 años de su vida. Podemos dedicarles a los hijos, esto es un mensaje a los padres, esos 10 años, o nos pesa, porque es cuando más dependen de nosotros, es cuando más lata dan, es cuando más nos desquician, es cuando más nos exigen. Y muchos padres y muchas madres de familia simplemente no acaban de comprometerse. Entonces, en crianza positiva, a mí me parece que por lo menos los primeros 10 años estén cercanos, estén atentos, estén vigilantes, estén sensibles a los niños que ahora se decide tener. Por supuesto que hay embarazos no deseados, yo lo digo en otra temática de adolescencia irresponsable, en donde hoy con teléfonos celulares como los que tenemos ahora, tenemos el mundo informativo a la mano, y sigue habiendo más, o más bien el mismo número de embarazos no deseados que hace 40 años cuando no teníamos esto. Entonces quiere decir que la información no se está utilizando apropiadamente. La idea es que en los primeros 10 años de vida de los niños que decimos querer tener, estemos atentos y comprometidos a ellos. Perfecto, nos quedamos con eso, con esa responsabilidad, con esa misión y obligación, porque pues la extensión en el tiempo y en el espacio de la humanidad va a continuar, pero ahora debemos tener esa nueva visión. Y ya breve, Mauricio, ¿hay alguna relación, algún estudio, algo que nos confirme que países que atienden, que tratan, sociedades que cultivan, que cuidan a sus hijos, tienen un mayor potencial, un mejor desarrollo? Simplemente demostrado, y encabeza esta lista de estudios Latinoamérica, con la familia Buñuelo, ¿cómo se llama? Muy pegados. Le sigue África y le sigue Asia. Estas culturas o las personas inmersas en estas áreas del planeta siguen teniendo una cohesión muy particular, muy diferente a los países desarrollados, donde se fomenta mucho la independencia. Esto quiere decir que en la medida en que hay lazos afectivos, lazos familiares, cuidado, supervisión, observación,
hay más posibilidades de poder encauzar a los seres humanos. Entonces, sí vale la pena el vínculo familiar. Muchas gracias, Mauricio. Reciba un gran abrazo por el Día del Niño. Dicen que no debemos dejar de ser niños, así es que un gran abrazo por el Día del Niño que fue ayer y por supuesto hoy, Día del Trabajo, que estamos celebrando trabajando. Excelente semana, Mauricio, y hasta pronto. El abrazo con cariño a ustedes, auditorio, que esté muy bien.